Giacomini, bienvenido, ¿cómo le va? Señor, muchas gracias. Un placer traerlo a la barra. Un placer estar acá. Yo le invito mate, no tengo otra cosa. Perfecto, me gusta. No consumo alcohol. A ver, el ministro de Energía dijo que no trae la plata porque no confía en el país. ¿Hace bien? Mira, yo te voy a contestar con un paralelo que creo que vale la pena. Cuando a mí un cliente me pregunta qué hacer con su plata, dónde ponerla, dónde invertirlo, yo me siento más cómodo cuando puedo decirle, mira, comprá esto, yo también lo compré. Está bien, es una buena respuesta. Vamos allá si lo mira la gente de la cámara. La segunda pregunta es, usted no le puede decir eso a la gente, porque usted es Aranguren y no confía en este gobierno. Con lo cual, como usted no confía en este gobierno, no le va a poder decir a su cliente, compralo porque yo lo compré. ¿Qué le diría para que lo compre igual, a pesar que usted sabe que no lo va a comprar? Mira, yo creo, yendo al grano, que cualquier persona puede tener sus activos y su dinero donde quiera, ¿no? Adentro, afuera, pero es positivo que los que diseñan la política macroeconómica tengan la plata adentro, porque eso da confianza, más en un país que no crece. El PIB per cápita de Argentina del 2017 es igual que el del 2010 y muy parecido al del 2008. O sea, es una economía... 8 años atrás estamos. Es una economía que hace 8 o 10 años que no crece. Y no crece porque no tiene inversión. Entonces, para crecer y generar puestos de trabajo y para que los salarios puedan mejorar, tiene que haber inversión. Y que los que diseñan la política macroeconómica traigan el dinero es una buena señal para que haya ahorro en Argentina, haya inversión en Argentina y Argentina pueda crecer generando puestos de trabajo genuinos que bajen la pobreza en serio, porque es la única manera que con inversión haya más productividad y los salarios puedan ganar poder adquisitivo. Sin eso no hay magia. El presidente dijo ayer, teleprompter por medio, pues le escriben en lo que tiene que decir, que en la Argentina bajó la pobreza. No le creyó nadie, ni de un lado ni del otro. Los economistas le dijeron comparado con qué. Los de abajo le dicen, mira, yo tengo más hambre que el mes pasado. O sea, ¿dónde estamos? Mira, primero y ante todo, lo primero que hay que decir, Santiago, es, acá hay un paralelo muy interesante con San Paoli. ¿Qué está festejando el gobierno? Es como que la semana que viene Argentina empate 0-0 con Islandia. Y entonces vamos a festejar mucho. ¿Por qué? Porque estamos comparando contra el 6-1 negativo versus España. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque estamos comparando el final del 2017 contra el final del 2016. O sea, estamos comparando contra la peor foto. Si vos comparás contra la peor foto, cualquier foto va a lucir bonita. Esta está un poco menos movida. Eso es lo primero que hay que decir. Hay cosas más importantes para decir. ¿Por qué bajó la pobreza? Y principalmente la pobreza bajó, y voy a redondearte los números, porque la masa de jubilaciones aumentó 42%. La masa de asignaciones familiares aumentó 32%. Y la asignación universal por hijo aumentó 28% nominal entre esos dos periodos. Y la inflación, utilizando el índice del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue 23. ¿Qué quiere decir? La baja estadística de la pobreza, comparando contra el peor momento, se debe a que el gobierno con el gasto público inyectó dinero en esos 3 ítems. Eso es la principal explicación. Y después hay un aumento del monotributo social y un aumento del empleo en negro. ¿Pero qué quiero decir? El aumento de las jubilaciones, de la asignación universal por hijo y de las asignaciones familiares es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque eso es déficit fiscal. Y el déficit fiscal se financia con 3 formas. O con mucha emisión monetaria, que es inflación, con mucha deuda o con muchos impuestos. Las 3 cosas, así como para Superman la kriptonita era letal, esas 3 cosas son letal para la inversión.
O sea, son letal para el crecimiento, son letal para crear empleo y son letal para el salario. O sea, esas tres cosas matan la posibilidad de bajar la pobreza en serio en el largo plazo. Por eso digo que es pan para hoy y hambre para mañana. Dame un minuto. Vamos con el móvil. Vamos a ir a una cifra de la economía que ahora vamos a tratar con jubilados y obviamente las víctimas, toda la sociedad argentina. Pero mirá lo que le pasa a una industria, en este caso el chocolate, cuando le llega la boleta de gas. Aceval, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches para vos y para los chicos del piso. Muchas gracias. Estamos en la calle Tres Arroyos. No, por favor, al contrario. Estamos en la calle Tres Arroyos. Esta es una cooperativa, Santiago, bien vos dijiste. Estamos con Adrián. Es el presidente de la cooperativa. Este mes le vino una boleta de luz por 86.000 pesos. El gobierno es socio del aumento tarifario. Claro. Porque esa factura que le llega a la cooperativa tiene una carga tributaria de alrededor del 50% y a ningún funcionario se le ocurrió bajar la carga tributaria de las facturas de gas, de luz, para atemperar el impacto de los aumentos tarifarios en el consumo, en la producción. Yo estaba mirando, los empleados bajaron a la mitad, de 34 a 17. Los 17 que quedaron seguramente pierden contra la inflación. Ni hablar. Y están vendiendo los huevos al mismo precio que el año pasado. Exactamente. Pero aumenta la tarifa y la mitad se lo lleva el gobierno. Y con eso financia gasto público con fines electorales. Nadie dice eso. ¿Me banca que vaya con alguna persona que está acá en el estudio con factura, que vinieron, se la banca a la realidad? Perfecto. ¿Tienen micrófono alguno de...? No, a ver. Está allá, ¿no? El micrófono. Llévale, ahí estoy con ustedes, chicos, de la cooperativa. A ver, permiso. ¿Son de farmacista Gracias. ustedes? ¿No? ¿Eso de qué es? Todo. Ahora lo charlamos. Bueno, Acá tenemos factura de Sur, a ver. Factura de Sur. Giacomini se Vamos. tiene que bancar la factura, a ver. A ver, vamos a mostrarla. Mostrarla, Norita. ¿Cuánto vino? Esta, 2.311, ¿sí? Exacto. ¿Esta es tuya? Y de ABL. De ABL. ¿Y esa es de luz, de gas, de qué es, Norita? Luz y ABL. Y ABL. Y ABL. ¿Y el ABL cuánto estás pagando? 400 por un servicio que ya hablamos que no se cumple. No se cumple. Ok. Vamos, esto hablamos una vez. A ver. Contame tu realidad personal con respecto a las facturas. Tu realidad con respecto a la factura de servicios públicos. ¿Cuánto ganás? ¿Cuánto afecta el servicio en tu bolsillo? Y, perdón, ganando la mínima, date cuenta cuánto puede estar costándome esto. Prácticamente ¿Le podés hacer acordar al presidente cuál es la mínima? Porque viste que él no sabe. Pero según el MIRTA nos tendría que dar lo que nos falta, porque él Sí. dijo que ganamos 9.000 y pico. ¿Y no es? Nuestra mínima es de 7.800 pesos. Ok. De pronto, si te llevan 2.400, date cuenta que nos están sacando un cuarto de nuestro sueldo. Y si esto terminara acá, no hablemos de los medicamentos, no hablemos de las cosas que realmente tenemos que hacer para poder llegar los jubilados, ¿no? Hay hijos que realmente, bueno, de alguna forma nos acompañan. Pero tenemos que vivir de esto o ellos tendrían que realmente teníamos que tener lo suficiente como para poder hacerlo por nuestros propios medios. Esto es lo que realmente interesa. Lógicamente, tenemos que salir a pagar los platos rotos de un Aranguren que tiene la plata afuera. Él claro. sí, a nadie le dice nada, pero nosotros tampoco podemos decir el resto, porque ¿quién nos escucha? Este es el tema desencadenante. Bueno, acá tenés crónica para que te escuchen. Este es Metrogas y le Dale. cobraron 1.500. Sí, No, chicos, lo ponemos. 1.500. Sí, Cunio, esto yo lo había presentado. Dale. Quiero aclararlo, que en Acá está el realidad total, 1.500 no son pesos. facturas no leídas y estimativas. Son ajustes del año 2017 que no corresponden. O sea que esto es una estafa que nos hacen. Porque bueno, encima de que, como dice acá el compañero, tenemos sueldo, yo tengo la mínima, tenemos sueldo mínimo de 7.000 pesos, después no nos alcanza el aumento que nos dan porque nos dieron el 5,7 de aumento, el 5,7. Con eso tenemos que pagar el aumento del gas, que seguramente va a ser como 400 o 500 pesos. Además, el Aguántame un 400 minuto. A ver, pesos si te lo Norita. cortan, A o ver, sea que Norita. tenés que pagar. A ver si me ayudan Porque todos te acá pagan ahora. servicio. Bienvenidos a todos, ¿cómo andan por allá? ¿Tienen micrófono ahí? Ahí les mandamos, ya les mandamos. Arrimemos por allá también, Norita, un micrófono. A ver, Giacomini, ayúdeme a pensar. El señor me dice que le dieron un incremento a las jubilaciones del 5%, pero el gobierno reconoció en una conferencia de prensa vergonzosa que la inflación iba a estar en el 20%. Con suerte.
Claro, no, yo digo, a ver, primero mintieron cuando hicieron el presupuesto, después mintieron cuando hicieron la conferencia de prensa, pero alguna mentira hay que tomar como base. O sea, tenemos que tener una mentira de la cual partir para analizar. Si el gobierno reconoce que la inflación va a ser del 20 y sabemos que es mentira, y a los jubilados le aumenta del 5, y la paritaria la quieren del 15, a ver, defíname económicamente cómo se llama eso. A ver, muy simple. El gobierno cree que la inflación es un problema por el lado de los trabajadores, o sea, porque si suben los sueldos va a aumentar la inflación, y también de algunos empresarios que le sugieren no aumentar los precios más de tanto porque si aumenta su margen también va a haber inflación. A ver, esto es una concepción de la inflación keynesiana. ¿En qué sentido? Porque creen que los precios se forman costos más un margen de beneficio y el salario es un costo. Pero bueno, eso es Macri dice que el salario es un costo. Pero a ver, las paritarias deberían ser totalmente libres porque el salario en ningún contexto es inflacionario. ¿Cómo me dijo? En ningún contexto el salario es inflacionario. ¿Me aguanta ahí? Sí. Yo tengo un programa con archivo y con memoria. Todos los días encontrábamos un videíto por ahí que el gobierno quisiera que esté enterrado 500 kilómetros bajo tierra y que de ninguna manera nosotros encontráramos un archivo de este tipo. ¿Quiere ver qué pasaba cuando el presidente era empresario? Quiero ver, a ver. Macri y Sebel. Mirá. El Berazategui estaba acá en el Parque Pereira y la Ola, en la Ruta 2, y mi cargo era operario de chapistería. En el año 99 la empresa cierra, dejando a más de 3.500 compañeros en la calle. La explicación que se nos dio era de que no convenía seguir produciendo en Argentina porque la mano de obra era cara y ellos necesitaban bajar los costos. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Me duele que Mauricio Macri, como vicepresidente de Sebel, hoy hable y quiera ser candidato a presidente, porque nosotros lo vivimos en carne propia como trabajadores. Sufrimos momentos donde tuvimos que bajarnos los sueldos para que no dejen compañeros en la calle. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. De Cambiemos no tiene nada. Su política fue hacer dinero con los trabajadores. ¿Y qué va a hacer? El archivo es el archivo. ¿No? O sea, yo no hice nada. Yo fui, busqué, saqué la letra G de ustedes ya saben de qué, y encontré este video, ¿no? La letra G, está todo el archivo y salió esto. No es de ahora que el gobierno cree keynesianamente que el salario es un costo y que el problema son los trabajadores, no es la tasa de interés. No es que el problema de un empresario es la tasa de interés usurera a la cual es sometido por la patria financiera, que se enriquece en 30 días lo que toda la industria nacional no gana en un año. No es eso. El problema es el salario. El estado de malestar se llama Sí, eso. y los zurdos que rompen siempre ustedes, siempre molestando. Ahora nos vamos a ocupar de ustedes. Bueno, ¿qué le pasa? Espacio cedido al gobierno nacional. Inevitablemente. Sí, obvio. Musiquita, chicos, para recibirla, por favor. Ya vuelve el Dogor, ya está de vuelta. Es el hombre del día. Gracias. Tiene muchas nombre de gracias. santo y cuerpo de huevo de Pascua. Pero la concordancia en el diagnóstico, están haciendo las cosas mal, muchachos. O sea, a ver, cada uno tiene una solución distinta por ahí acá en este lugar. Pero en lo que todos estamos de acuerdo que están haciendo las cosas mal. O sea, espera que tenés micrófono, sí, dale. Yo tengo la sensación que es para destacar que uno de los grandes problemas es que el gobierno tiene cero vocación de escuchar críticas, de escuchar sugerencias y de propuestas. O sea, no hay plan B, no hay plan B, tampoco hay plan A, pero es el único camino. A ver. Y eso es preocupante. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, ustedes, como les dije, los zurdos de siempre. Métale, a ver, dele usted. Yo creo que bien o mal, según nos fijemos en el interés de quién, ¿no? Mal si estamos pensando en los trabajadores, en los sectores populares, en parte de la clase media que también ha perdido el poder de compra, y bien si miramos los bolsillos de algunos que se han llenado y se siguen llenando, y donde hay un dato significativo que es que la fuga de capitales continúa siendo un drenaje permanente en Argentina, 3.000 millones de dólares que se siguen yendo
todos los meses. Esto es una cifra sideral. Cuando nos dicen que no hay recursos para el salario de los docentes, para el salario de los estatales, para mejorar los hospitales, para la educación, para construir vivienda popular, en realidad hay un agujero negro que se sigue yendo, insisto, 3.000 millones de dólares por mes que se van, entre fugas legales, ilegal de capitales, remesa de utilidades, etcétera, etcétera. Entonces, a esos están haciendo lo que quieren, hacen el negocio en la especulación financiera, sigue haciéndose el llamado carry trade en Argentina, traen los dólares, lo pasan a tasa en pesos, después vuelven a fugar los dólares. ¿Me da un minuto? Un minuto, espere. ¿Tiene razón en lo que dice? Mirá, el punto es, Argentina tiene un déficit de cuenta corriente que son, redondeando, 5% del PBI, un montón de plata, pero ¿sabes qué es lo preocupante? Que la plata entra por una ventanilla, sale por la otra y en el medio no se hace nada bueno con esa plata. La inversión extranjera directa en Argentina, la que tenemos hoy, para que Argentina volviera a sus niveles históricos, tendría que multiplicarse por 8 o por 9. Cuando los países de la región tienen una inversión extranjera de 4% del PBI, Argentina tiene 0.5. Usted le acaba de dar la razón a la izquierda. Hoy es un día caótico. Rarísimo, rarísimo. Caótico. Claro. Arrancamos mal y vamos peor, ¿no? O sea, Giacomini le da la razón a la izquierda. Ustedes me están mareando. Bienvenido. Leuco te da la razón a vos. Leuco dice las cosas que tenemos que decir nosotros. Real se enoja. Entonces, básicamente estamos todos de acuerdo en que la patria financiera es la única que gana. La patria financiera es la que gana, algunos grandes empresarios ligados al gobierno, las constructoras, digamos, los sectores que están expresados en las políticas que ha beneficiado a este gobierno. Por eso digo, bien o mal, según en quién pensemos, hay muchos que se han seguido llenando los bolsillos. Y además, Santiago, hay un dato muy importante, porque vos decías confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? En parte de los datos. Bueno, los 120.000 millones de dólares que blanquearon. Sí. ¿Qué fue eso sino una enorme confesión de parte... De choreo. De choreo, sí, de parte de lo que hacen los ricos que creen que ellos naturalmente no tienen que pagar impuestos en este país? Déjeme acotar que somos siempre justos. Lilita Carrió nos chorea los pasajes, pero le votó en contra a que los familiares de los funcionarios pudieran blanquear. Aún así, y por unanimidad del Congreso de la Nación, que representa al pueblo y las provincias, el presidente firmó un decretazo para habilitar al hermano y al padre a blanquear la guita. Unanimidad no, la izquierda votamos en contra. En contra. Del blanqueo, porque el blanqueo... No, digo que blanqueen los familiares. No, perfecto, lo de los familiares. En el particular del artículo. El blanqueo es una amnistía al delito económico. De acuerdo, ¿no? Al delito económico. Santiago. De acuerdo. Aceptaron que 120.000 millones de dólares no pagaron los impuestos que tenían que pagar acá para abrirse offshore. Trajo muchos gráficos, papeles, me marean los papeles. Sí, explícame, a ver. Te paso. Dele. Esto es una panadería de Villa Progreso, en realidad, en San Martín. Perfecto. Mirá, en junio del 2015 pagaba 460 pesos. Sí. Una panadería de barrio. Sí. 3.600 casi en noviembre del 2016. Perfecto. En septiembre del 17, casi 5.000 pesos. Acá está. 6.300 en diciembre de 2017. 1.260% en el periodo. 1.260. Claro. Está bien. Una panadería de barrio. Lo que no... 60 pesos el kilo de pan. Sí. Y no alcanza para pagar la luz. Es de una familia. La verdad que el margen de rentabilidad que pierde finalmente lo paga. ¿Quiere que le diga? La misma familia. Se lo merece. Te agrego un dato. Me fui a sacar hoy los datos del balance de Metrogas. ¿Y? ¿Sabés cómo le fue en el 2017? ¿Cómo le fue? A ver, ¿tiene papeles? Deme. 1.076 millones de pesos. Se llevaron. Y 643 gas van. A ver. ¿Esta es la que se chorearon? Digo, la que ganaron. Y fíjate, un regalito de Macri, votado a fines del año pasado. Sí. Vos sabés que reducen las contribuciones patronales. Bueno, ahí tenés los datos de cuántos trabajadores tienen. Se ahorra 16 palos Gasban y 30 millones Metrogas, que ganaron ese fangote de plata, la verdad, y no la van a invertir en la Argentina, ¿no? Le da acá a Polino. Santiago, bienvenido, tengo algo Polino. para decir. ¿Usted vio esto? Yo vi esto. Acá voy a marcar una gran diferencia A ver. que tengo con los muchachos de la izquierda. Dele. A ver. Yo creo que en Argentina todos, absolutamente todos, tienen que pagar muchísimo menos impuestos de lo que están pagando hoy en eso día. estamos todos de acuerdo. A ver, Argentina paga 1/3 de impuestos más que lo que pagan los países de la región. La presión tributaria en Argentina es 38% del PBI. En la región es 29%. Y los países que más crecen, como Perú, Chile,
y Colombia en la región tienen 25 o 26. Pero Metrogas no interrumpir, disculpame. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la contrapartida de esto? A ver. No, tenemos que entender que para que una economía pueda crecer, el PBI per cápita de Argentina es el de peor trayectoria temporal desde 1980 a la fecha. Argentina cada vez es más pobre en relación a sus vecinos. ¿Y sabés por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un tamaño de Estado que no podemos bancar. ¿Qué quiere decir esto? Es como si a un trabajador que gana 20.000 pesos le cobran de ganancias 7.000 por mes, le cobran el 35%. Esa es Argentina hoy en día. Usted dijo ganancias. Sí. Prometiendo que no se iban a pagar en su gobierno, Macri sumó algunos votos para ser presidente. ¿Cómo le va? Ahí voy con Polino. Dile, Polino, ¿cómo anda, Santoro? ¿Bien? Bien. ¿Usted lo votó a Macri porque le prometió que no pagaba impuestos a las ganancias? Sí, lo votó a Macri. No, a ver, no coincido con el diagnóstico. Bueno, económica, suyo. Te voy a decir por qué. Acá el problema no es el crecimiento del producto, acá el problema es el desarrollo. Desarrollo es crecimiento con distribución social. Puede crecer el producto, en los 90 creció el producto. Pero sin embargo, todos fuimos más pobres, hubo más desocupación, más desigualdad, más pobreza. No era desarrollo, era crecimiento. Exactamente, por eso hago la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Desarrollo es crecimiento con distribución, con inclusión social. Y sostenido. Exactamente. Para eso nosotros tenemos que pensar dos cosas, cómo crece la Argentina, pero fundamentalmente cómo distribuye lo que ya tiene. Si el Estado no tiene como objetivo redistribuir, la economía sola... Mire que hoy lo único que tenemos son deudas, 150.000 millones. Sí, bueno, no. Y tenemos deuda y además tenemos desequilibrios fiscales y comerciales más grandes de los que se heredaron, muchísimo más grandes. Eso es verdad. Bueno, entonces, de lo que se trata, mira la perversidad de estos tipos, no solamente endeudan a la Argentina, aumentaron el déficit fiscal, aumentaron el déficit comercial, el de cuenta corriente, cada uno de los saldos que vos veas por turismo, todo da negativo, sino que además concentraron el ingreso y excluyeron a un sector importante de la sociedad. Si el Estado no interviene, y esto es lo importante, recién el economista decía, todos tienen que pagar... Giacomini es un amigo de la casa. Sí, pero ¿cómo es tu nombre? Giacomini. Diego. Bueno, recién Diego decía, todos tienen que pagar pocos impuestos. No es así. Hay sectores que sí, a la pyme la tenés que aflojar un poco porque si no la matás. Y estamos de acuerdo. Pero hay sectores, que es lo que te decía Hernán recién, que son sectores que viven de la renta, de la especulación y de abusar de posiciones dominantes, como las 80 empresas energéticas, que tienen ganancias extraordinarias. Esos tipos, por ejemplo, tienen que pagar mucho más porque si no, no se redistribuye la riqueza. Y eso es un debate que se está dando mundialmente. Por ejemplo, Piketty, que es el filósofo francés o uno de los economistas filosóficos más renombrados en Europa, sostiene que el mayor problema es la aparición de los súper ricos, que son los tipos que ganan muchísima guita y que generan poco empleo. Si el Estado no interviene para redistribuir, la concentración del ingreso termina generando paradójicamente una reducción del producto, porque tenés mucha gente que no tiene capacidad de consumo y poca gente que tiene mucho más dinero del que puede consumir. A ver, déjeme bajar esto a tierra. Polino, ven acá. Esto que cuentan ellos te lo conté en este libro hace muchos años atrás. Si lo querés leer, lo encontrás en internet, está agotada la edición, pero esto que están hablando hoy, en el 2018, supuestamente se terminó hace 20 años. Supuestamente. La inseguridad pública es negocio privado. Cuanto peor es la seguridad pública, más ganan los que chorean con agencias de seguridad. ¿Y saben quiénes hacen que sean ricos los dueños de las agencias de seguridad? Los vigiladores. A ver, volvemos al punto de la economía. Giacomini, usted se sale de la vaina. A ver. Mira, voy a dar mi opinión y corregir desde los datos la apreciación. Cuando Argentina tenía un Estado que pesaba el 15% de la economía, los pobres eran el 5% de la población. Cuando triplicamos el tamaño del Estado y lo llevamos a 45%, la pobreza saltó hace 30 años entre 25 y 30%. ¿Por qué? Porque los datos del mundo, Piketty es un maestro en masajear datos y mostrar solamente una partecita de los datos, muestran que los países que más sacaron pobres de la pobreza y más mejoraron la redistribución de ingresos son los que más crecieron, porque el crecimiento es la única herramienta genuina para sacar gente de la pobreza en forma sustentable y en serio. ¿Y sabes qué genera? Cuando hay más Estado, con más intervenciones, más regulaciones, pretendiendo hacer lo que nunca hizo, ¿sabes qué pasa? El político tiene más favores para vender, porque tiene más recursos tributarios y más poder de gasto. ¿Y sabes qué surgen? Los malos empresarios. En Argentina no hay empresarios y hay empresarios
¿Por qué? Porque viven de los favores que transan con los gobernantes de turno, que son los que manejan las regulaciones, los impuestos, las cotas, los cupos. Entonces, la única manera de ganar plata es entrando en el negocio de la corrupción, que siempre tienen dos partes. A ver allá, bueno, le toca a la izquierda. Bueno, a ver, primero, bienvenido, ¿cómo le va? Llegaron empresarios también. Tres cuestiones, breve. No coincido para nada. Acá tenemos un nivel de endeudamiento externo brutal donde se han pagado 500.000 millones de dólares del 83 a la fecha y sin embargo la deuda supera los 300.000 millones de dólares. Segundo, tenemos una fuga de capital endémica que realizan los ricos de este país. Y tenemos los recursos estratégicos de la economía en gran parte en manos del capital extranjero. Por ejemplo, un recurso no renovable como la energía sigue bajo la misma empresa que la curró con la privatización de Menem, tuvo subsidio millonario en el ciclo anterior y ahora vive del aumento de tarifa. En vez de nacionalizar las empresas de gas y petróleo, liquidar la ecuación ganancia monopólica que ellos tienen, lo cual abarataría brutalmente el costo de la energía. Entonces, este es un punto clave. Segundo punto, los empresarios que viven de la tercerización y la precarización laboral. No mencioné uno de los grandes ejemplos de las cooperativas truchas que hay acá en Argentina, que fue el de Ferroviario, en una gran lucha donde se logró el pase a planta y donde fue asesinado Mariano Ferreira, con la peculiaridad que en ese caso la conducción sindical burocrática era la que tenía la propia cooperativa para superexplotar a los trabajadores. Esos mismos que están firmando por el 15%, que es el otro aspecto que hay que mencionar acá. Todo lo que hizo Macri y los que están entregando a los trabajadores, firmándoles convenios por debajo de la inflación, haciéndoles perder este año aproximadamente va a ser entre un 8 y un 10% el poder de compra del salario. ¿Por qué hay inflación? ¿Por qué hay deuda? ¿Por qué hay deuda? La deuda, mirá, ¿Por qué se fugan los capitales? El último espiral de deuda en Argentina creció mediante la estatización de la deuda privada. Pasó de 7 a 43.000 millones. 23.000 millones de dólares fueron estatización ilegal. Más de 400 maniobras ilegales, según estableció fallo juez Ballestero, año 2001, denuncia Alejandro Olmos, que los grupos... pero es la clave. Cuando Alfonsín reconoce la deuda estatizada por la dictadura, nos quedó el karma de la deuda hasta ahora. ¿Sabes cuánto era la deuda? El grupo de Macri, disculpame. 7.900 millones de dólares. 40... ¿Cuándo estatizan la deuda privada de los grandes grupos económicos? Entre otras, la del grupo económico Macri, que tendría que empezar devolviéndonos todo lo que nos curró con la estatización. Bueno, sacá de ahí tirá toda la última espiral de deuda y todos los gobiernos posteriores entrando en esa bicicleta. ¿Vos estás diciendo que los 1.300% de inflación que hubo del 2004 al 2015, más los 120.000 millones de dólares que se tomaron de deuda estos últimos 2 años, no son resultados de intentar financiar un Estado infinanciable, que es el mismo que te genera que se fuguen el dinero que vos decís que se fuga, que es verdad que se fuga, y que te impide que haya crecimiento, porque al mismo tiempo de matarte con deuda, matarte con inflación, te tiene que matar con impuestos. A ver, una cosita. Dale. Espera que tira datos. Llegaron los huevos de Pascua de la cooperativa, les agradecemos infinitamente. A ver, la cooperativa nos mandó huevos y quiero destacar algo. Esto es genuino, ¿y saben por qué? Porque esto es producto de un trabajo financiado 90 días. Entonces sabemos el esfuerzo que le cuesta mandarnos un solo huevo de Pascua. Así que destacar que esto realmente para nosotros vale mucho más que el valor económico de esta caja de huevo de Pascua. Que por supuesto se lo vamos a repartir a los muchachos, porque si no, ¿no? El control sobre todo. Para todos menos para Veronelli. ¿Por qué si yo sé hacer huevos? ¿Qué más come? No quiero que usted rompa los huevos hasta el martes. Bueno, vamos con los datos. Datos. A ver, si el Estado no interviene, tenés un problema con la distribución. Caso agro, el aumento de la rentabilidad del agro supera el 100% en los 2 últimos años. Generaron 2.000 puestos de trabajo. 316.000 puestos de trabajo tenés hoy. Lo mismo pasa en los servicios, lo mismo pasa en el negocio financiero. ¿Querés datos? En la década de los 90 también pasó esto. Cavallo redujo las contribuciones patronales, lo mismo que hizo Macri con otro mecanismo, ahora lo hicieron con un mínimo imponible, en aquel momento sencillamente la reducción de contribuciones patronales. Desfinanció el Estado, no generó puestos de trabajo, no reactivó la economía, mejoró la rentabilidad de algunas, pero por supuesto, pero de los datos. El 91, datos, maestro. Todos los datos macroeconómicos del 91-94 son
Del 91 al 94 es lo mejor La de los reforma últimos laboral es 60 del años. 94. Del 94, no del 91, del 94. Del 91 Cuando al hicieron la 94, reforma te voy a contar laboral, un segundo. perdiste empleo. Del 91 El al desempleo 94. bajó fuertísimo entre el que dejó Alfonsín y el de 1994. Vos estás de espalda a los datos, estás diciendo cualquier cosa. Santiago, Vos me parece que te comiste un cacho de la buscarlo? A ver, historia. Santoro. Bueno, a ver, simple. Primero, cuando el Estado se retira y hay libre mercado, pasa lo que pasa con los precios de los combustibles. El Estado libera el precio de los combustibles, ahí tenemos la nafta más cara de América Latina. Y después pasa Cuando que se se genera la nacionalizó, corrupción. el litro de nafta Déjame estaba terminar. 5 pesos. Déjame terminar. 5 pesos. No, sí está baratísima la nafta en Argentina. $1 y pico. No, te estoy hablando Y después- que nacionalizaste y la nafta y hizo después brum. pasa lo que todos decimos que no debería pasar, que es la corrupción privada. Vos fíjate, por ejemplo, cuando nosotros analizamos los precios de la energía, estamos dejando de ver que en realidad, además de que se retire el Estado con el subsidio, habilita la posibilidad de aumentar la rentabilidad del empresario. ¿Qué significa esto? Que las familias que dominan las 80 empresas de energía entre la producción, la distribución y el reparto de la energía y el transporte de la energía han cotizado en bolsa y han ganado fortunas a partir de que el Estado se retira y no regula. Cuando el Estado no regula, genera nichos de negocios corruptos y corporativos. Esto me parece que es lo más importante que tenemos que tener en claro. Cuando a vos te viene la factura de 4.000, 5.000, 6.000 mangos, cuando decís son 1000%, a ver, ¿quién está ganando? Porque no es que el Estado no gana. Y lo último. Viste que siempre los liberales tiran el Estado grande, hay que reducir gasto público, hay que reducir. El 60% de los gastos del Estado es seguridad social. Lo que te quieren decir en realidad estos tipos es que hay que recortar jubilaciones, asignación universal por hijo y pensiones a la invalidez y a la discapacidad. Es así de perverso. Pero yo me pongo una media de cada color, ¿eh? Bueno, pero no sabe cómo colaboro, déjame decir esto nada más, Santiago. Sí. Porque si no, no se entiende. Cuando están hablando de recorte, literalmente están hablando de alinearse con los principios de la OCDE y eliminar el sistema de jubilación solidaria y de reparto. Me Quieren ir a un sistema deja de... que vaya con empresarios. Ya está, terminamos acá. Bienvenido, ¿cómo Presento anda? lo que está en discusión en la Voy a Argentina. leer mi propuesta, está en todos lados de cómo se baja el Pero gasto esta es la público. discusión que está en la Argentina, es cómo se eliminar alcanza el régimen previsional. Ahí tengo un empresario que es el que sufre las consecuencias. A ver. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo va? Buenas noches, yo pensaba lo que decía Diego recién, y me imagino que cuando hablas de empresarios, una palabra que acuña el amigo Milei, supongo que la dice también, no estás hablando de los empresarios pymes que están haciendo un esfuerzo enorme por sostener la fuente de trabajo. Pero además de eso, fíjate, yo escuchaba recién lo del Estado presente. Claro que el empresariado argentino pyme necesita un Estado presente, un Estado que administre el comercio exterior, un Estado que no tenga unas tasas al 30% como tenemos hoy, un Estado, porque a mí también me gustaría que venga el presidente de la Nación y nos diga, por una sequía, ¿sí?, tienen créditos al 14% y con un año de gracia. Nosotros llevamos 2 años de sequía en el mercado interno, y esto es un hecho que vos no desconoces, y los créditos están al 30%. Entonces sí que necesitamos una política de Estado, un Estado presente, que no es vivir del Estado. Porque ¿sabés lo que sucede cuando se pierden puestos de trabajo? Más allá de lo social, se pierde mercado. Cuando hablaba de las jubilaciones, Leandro, ¿por qué muchos empresarios nos opusimos a la reforma jubilatoria? Por la sencilla razón de que perdíamos 80.000 millones del mercado interno del que vivimos. Entonces digo, ¿no? Este es el concepto que tenemos que tener cuando hablamos de qué empresario, de qué Estado queremos. Y cuando vos te pones a pensar una medida que afecta al sector del cuero, por ejemplo, que le están bajando las retenciones al cuero en este momento para que se exporte salado al mundo, la verdad que estamos en un problema bastante complicado porque el Estado claramente no está participando a favor de la producción. Bueno, ahí tenemos, a ver, tenemos presente un defensor del pueblo. Un secretario legal de la Defensoría del Pueblo. Es parecido y me sirve. Bienvenido, ¿cómo anda? Gracias. Me cuenta cómo ayudamos desde ahí a que esto no pase, a ver cómo evitamos consecuencias para los jubilados, para el que menos tiene. Las facturas son impagables. Quiero hacer una breve introducción más allá de las teorías económicas que se desplegaron acá. El salario es uno solo. Y no resiste explicaciones cuando antes de fin de mes la patrona en la cocina hace las cuentas y ve que el salario se redujo producto de la inflación y el tarifazo. Y eso no es discutible ni desde la izquierda, ni de la derecha, ni de arriba, ni de abajo, ni liberal, ni nada. El salario está hecho bosta. Y en función de eso, alguien tiene que defender al jubilado, al usuario. Alguien le tiene que poner freno a la locura, porque de lo que hablamos es de no comer. Lo que hablamos es de gente que no come, porque el dinero se la llevan las prestadoras, en efectivo y a 8 días, como nos contaba la cooperativa. Y la cooperativa, para poder pagarle a la prestadora a 8 días, se endeuda 90 días con el proveedor que le vende a 90, porque si no tampoco vende. O sea,
Existe una vieja teoría que se llama bicicleta. En la Argentina hace muchos años, de Martínez de Oz para acá, que la usaron millones de argentinos. Y por lo general, el argentino promedio, clase bobo, calificado por Jaureche, la estúpida clase media, no se acuerda que cuando te sacan la cadena, la bicicleta la usás de macetero, ¿no? O sea, una bicicleta sin cadena es para poner macetas. Esta bicicleta se está por terminar. Se está por cortar la cadena. Una muy importante empresa argentina fue rechazada en Wall Street como agente de crédito porque el Estado argentino está sobreendeudado. ¿Miento, Giacomini? No, eso sí. Insisto, ¿miento, Giacomini? No. Bueno, entonces, lo más bajito, la patrona en la cocina mientras seca la hierba, no tiene para darle comer a los pibes porque se la llevan los servicios públicos. Y arriba, una muy importante empresa, les repito, Giacomini, ¿miento? No. No. Una muy importante empresa no consiguió crédito en Wall Street, en la cuna del capitalismo, pero no porque la empresa no califica. No es que la empresa no califica, que tiene mal los balances. No, nada que ver. El presidente no está inhibido. O sea, la empresa es un chiche. Lo que le dijeron es, a la Argentina no va $1 más. Consecuencia del Estado grande que se endeuda mucho. Es así. Macri lo hizo. De que no hay mercado. ¿Me cuenta cómo ayudamos abajo? Nosotros en la Defensoría vemos el fenómeno de los más vulnerables, de los que están en problemas graves, como usted describe, y también vemos el fenómeno de los nuevos pobres, que son la gente que tiene ingresos, jubilados, pensionados, empresarios pyme, que por esta cuestión del aumento tarifario no pueden pagar lo que es indispensable para su vida o por la producción. Desde la Defensoría del Pueblo, desde el año pasado, cuando asumió el doctor Guido Lorenzino como defensor, empezaron a llegar estos reclamos, estas quejas, algunas desesperadas, porque eran facturas impagables, como usted dijo. ¿Desesperadas? Sí. Facturas de 6.000, 7.000, le puedo decir alguna de 20.000. ¿No estoy exagerando? Para nada. Y lo que se inició en ese momento es una demanda de tipo colectivo. Esto no es un problema individual. Aquí hay un problema de millones de personas, de usuarios residenciales o empresariales. Lo que está pasando es que la justicia está entrando en una cuestión de... Empresario con el empresario pyme. Lo tenemos absolutamente claro, la diferencia. A ver, los empresarios son esos que, por ejemplo, tienen peajes arreglados. Sí. Los que hacen negocio con los burócratas y con el Estado. Claro, los que se quedan, por ejemplo, en plena dictadura con la recolección de residuos. No, digo, eso no se ríe. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, totalmente. ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Santiago, perdón. Pero yo quiero decir una cosa, porque hablaron los dos del costo financiero. Sí. Dale, que vamos a ir cerrando la tasa todo. de Alevax, ¿por qué es lo que es? Porque tenemos un sector público que lo llevó al Banco Central a emitir 700.000 millones de pesos, 70% de toda la cantidad de plata que hay en la economía, en 22 meses. ¿Sabés para qué? 550.000 para comprar los dólares de la deuda y otros 150.000 directamente emitidos para financiar gasto público. A ver, la tasa es consecuencia del Estado desmedido. Es así de sencillo. Quiero que usted... Un minuto. Quiero que usted me niegue esto en público. Y si no me lo puede negar, quiero que me lo confirme. Y si no... Yo. Sí. A mí me hablas. Sí, usted. Mire, yo le voy a mostrar esto. Y usted me va a tener que decir sí o no. ¿Sí? Nada más, le pido que me diga que sí o que no. A ver, ¿qué me vas a mostrar? Yo le voy a mostrar así este título. Es una resolución del Banco Central. ¿De cuándo? Ah, se quedó duro, ¿no? Mire. ¿Qué dice eso? Mire. Mirá quién te mandó eso hoy a las 20:47. ¿Está bien? ¿Está bien? Y no me lo mandó a mí. Yo le digo. Me voy a enojar. No sabés, no queremos saber. ¿Quieren ver el título? Sí. A ver, diré. Cámara 2, Santiago. Ahí, yo la espero, tranquilo, acá. A ver. No se ve nada. Esperen que voy para allá, mire. Vamos a hacer el esfuerzo porque vale la pena el título vale la pena. ¿Qué a dice? ver. Acá.
Ah, sí, con todo gusto. Ahí, a ver. Ahí está. A ver, ¿qué dice? Una más. Ahí está. Ahí está. El gobierno podrá... El gobierno podrá disponer de dólares depositados por los ahorristas. No voy a decir más nada. ¿Esto es de hoy? No voy a decir más nada, voy a decirle nada más que hay una resolución que habilita particularmente la definición técnica. Particulares. Sería así, y nos vamos yendo de a poquito. Pero no quería cerrar sin esto, no quería. La resolución implica que los bancos pueden usar la plata de los depósitos en dólares para financiar al fisco. Bueno. No digo más nada. Nos quedó... ¿Cuánto tiene afuera? Acá una firma necesitamos, una firma. Cerraste dándome la razón en todo a mí. No, yo te digo nada más cómo viene la mano. Bueno, ¿Cuánta plata tienen los dos ministros que me faltan? Una firma antes que te vayas contra la reforma previsional, quieren los muchachos. Claro acá. que sí, obviamente que sí. Mientras anda contándome cuánto tienen. Bueno, te contaba hoy más temprano que también el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, también tiene cuentas en el exterior, en este caso 20 millones de pesos en bonos. Un ahorrito. Un ahorrito. No es el único. También Jorge Forí, el canciller argentino, que tiene un poquito menos, 900.000 pesos. En algún momento también tuvo el ministro de Justicia, Germán Garabano, 1,5 millones de pesos, pero los repatrió y ya los colocó en el Banco de la Nación Argentina. Y con eso, si querés te completo, si te interesa, dale, que nos vamos, que tengo un último tema. Y Caputo. Quintana, 9 millones y Caputo, 6 millones de pesos en el Saludos por Casa de Gobierno.